Gaudete exsultate. Los nuevos pelagianos. Numeral 57. Todavía hay cristianos que se empeñan en seguir otro camino, el de la justificación de las propias fuerzas, el de la adoración de la voluntad humana y de la propia capacidad, que se traduce en una autocomplacencia egocéntrica y elitista privada del verdadero amor. Se manifiesta en muchas actitudes aparentemente distintas: la obsesión por la ley, la fascinación por mostrar conquistas sociales y políticas, la ostentación en el cuidado de la liturgia, de la doctrina y del prestigio de la Iglesia, la vanagloria ligada a la gestión de asuntos prácticos, el embeleso por las dinámicas de autoayuda y de realización autorreferencial. En esto algunos cristianos gastan sus energías y su tiempo, en lugar de dejarse llevar por el Espíritu en el camino del amor, de apasionarse por comunicar la hermosura y la alegría del Evangelio, y de buscar a los perdidos en estas inmensas multitudes sedientas de Cristo. Muchas veces, en contra del impulso del Espíritu, la vida de la Iglesia se convierte en una pieza de museo o en una posesión de pocos. Esto ocurre cuando algunos grupos cristianos dan excesiva importancia al cumplimiento de determinadas normas propias, costumbres o estilos. De esta manera se suele reducir y encorsetar el Evangelio, quitándole su sencillez cautivante y su sal. Es quizás una forma sutil del pelagianismo, porque parece someter la vida de la gracia a unas estructuras humanas. Esto afecta a grupos, movimientos y comunidades, y es lo que explica por qué tantas veces comienzan con una intensa vida en el espíritu, pero luego terminan fosilizados o corruptos. Sin darnos cuenta, por pensar que todo depende del esfuerzo humano encauzado por normas y estructuras eclesiales, complicamos el Evangelio y nos volvemos esclavos de un esquema que deja pocos resquicios para que la gracia actúe. Santo Tomás de Aquino nos recordaba que los preceptos añadidos al Evangelio por la Iglesia deben exigirse con moderación para no hacer pesada la vida a los fieles, porque así se convertiría nuestra religión en una esclavitud. El resumen de la ley. En orden a evitarlo, es sano recordar frecuentemente que existe una jerarquía de virtudes que nos invita a buscar lo esencial. El primado lo tienen las virtudes teologales, que tienen a Dios como objeto y motivo, y en el centro está la caridad. San Pablo dice que lo que cuenta de verdad es la fe que actúa por el amor. Gálatas 5:6. Estamos llamados a cuidar atentamente la caridad. El que ama ha cumplido el resto de la ley. Por eso la plenitud de la ley es el amor. Romanos 13:8-10. Porque toda la ley se cumple en una sola frase, que es: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Gálatas 5:14. Dicho con otras palabras, en medio de la tupida selva de preceptos y prescripciones, Jesús abre una brecha que permite distinguir dos rostros, el del Padre y el del hermano. No nos entrega dos fórmulas o dos preceptos más, nos entrega dos rostros, o mejor, uno solo, el de Dios, que se refleja en muchos, porque en cada hermano, especialmente en el más pequeño, frágil, indefenso y necesitado, está presente la imagen misma de Dios. En efecto, el Señor, al final de los tiempos, plasmará su obra de arte con el desecho de esta humanidad vulnerable. Pues, ¿qué es lo que queda? ¿Qué es lo que tiene valor en la vida? ¿Qué riquezas son las que no desaparecen? Sin duda, dos: el Señor y el prójimo. Estas dos riquezas no desaparecen. Que el Señor libere a la Iglesia de las nuevas formas de gnosticismo y pelagianismo que la complican y la detienen en su camino hacia la santidad. Estas desviaciones se expresan de diversas formas, según el propio temperamento y las propias características. Por eso exhorto a cada uno a preguntarse y a discernir frente a Dios
¿de qué manera pueden estar manifestándose en su vida? Capítulo 3. A la luz del Maestro. Puede haber muchas teorías sobre lo que es santidad, abundantes explicaciones y distinciones. Esa reflexión podría ser útil, pero es más iluminador que volver a las palabras de Jesús y recoger su modo de transmitir la verdad. Jesús explicó con toda sencillez qué es ser santos, y lo hizo cuando nos dejó las bienaventuranzas. Mateo 5 del 3 al 12, Lucas 6 del 20 al 23. Son como el carnet de identidad del cristiano. Así, si alguno de nosotros se plantea la pregunta, ¿cómo se hace para llegar a ser buen cristiano? La respuesta es sencilla. Es necesario hacer cada uno a su modo lo que dice Jesús en el Sermón de las Bienaventuranzas. En ella se dibuja el rostro del Maestro que estamos llamados a transparentar en lo cotidiano de nuestras vidas. La palabra feliz o bienaventurados pasa a ser sinónimo de santo, porque expresa que la persona que es fiel a Dios y vive su palabra alcanza en la entrega de sí la verdadera dicha. Aunque las palabras de Jesús puedan parecernos poéticas, sin embargo van muy contracorriente con respecto a lo que es costumbre, a lo que se hace en la sociedad, y si bien este mensaje de Jesús nos atrae, en realidad el mundo nos lleva hacia otro estilo de vida. Las bienaventuranzas de ninguna manera son algo liviano o superficial, al contrario, ya que solo podemos vivirlas si el Espíritu Santo nos invade con toda su potencia y nos libera de la debilidad del egoísmo y de la comodidad y del orgullo. Volvemos a escuchar a Jesús con todo el amor y respeto que merece el Maestro. Permitámosle que nos golpee con sus palabras, que nos desafíe, que nos interpele a un cambio real de vida. De otro modo, la santidad será solo palabras. Recordamos ahora las distintas bienaventuranzas en la versión del Evangelio de Mateo. Mateo 5, 3 al 12. Felices los pobres de espíritu, porque ellos es el reino de los cielos. El Evangelio nos invita a reconocer la verdad de nuestro corazón para ver dónde colocamos la seguridad de nuestra vida. Normalmente el rico se siente seguro con sus riquezas y cree que cuando están en riesgo, todo el sentido de su vida en la tierra se desmorona. Jesús mismo nos lo dijo en la parábola del rico insensato, de ese hombre seguro que como necio no pensaba que podía morir ese mismo día. Las riquezas no te aseguran nada. Es más, cuando el corazón se siente rico, está tan satisfecho de sí mismo que no tiene espacio para la palabra de Dios, para amar a los hermanos ni para gozar de las cosas más grandes de la vida. Así se priva de los mayores bienes. Por eso Jesús llama felices a los pobres de espíritu, que tienen el corazón pobre, donde pueden entrar en el Señor con su constante novedad. Esta pobreza de espíritu está muy relacionado con aquella santa indiferencia que proponía San Ignacio de Loyola, en la cual alcanzamos una hermosa libertad interior. Es menester hacernos indiferentes a todas las cosas criadas, en todo lo que es concebido a la libertad de nuestro libre albedrío, y no le está prohibido en tal manera que no querramos que nuestra parte más salud que enfermedad, riqueza que pobreza, honor que deshonor, vida larga que corta, y por consiguiente en todo lo demás. Lucas no habla de una pobreza de espíritu, sino de ser pobres a secas. Lucas 6:20. Y así nos invita también a una existencia austera y despojada. De este modo, nos convoca a compartir la vida de los más necesitados, la vida que llevaron los apóstoles y, en definitiva, a configurarnos con Jesús, que siendo rico se hizo pobre. Segunda carta a los Corintios, capítulo 8, versículo 9. Sé pobre en el corazón. Esto es santidad.
Felices los mansos, porque heredarán la tierra. Es una expresión fuerte en este mundo que desde el inicio es el lugar de la enemistad, donde se riñe por doquier, donde por todos lados hay odio, donde constantemente clasificamos a los demás por sus ideas, por sus costumbres y hasta por su forma de hablar o vestir. En definitiva, es el reino del orgullo y de la vanidad, donde cada uno se cree con el derecho de alzarse por encima de los otros. Sin embargo, aunque parezca imposible, Jesús propone otro estilo, la mansedumbre. Es lo que él practicaba con sus propios discípulos y lo que contemplamos en su entrada a Jerusalén. Mira a tu rey que viene a ti, humilde, montado en una borrica. Él dijo: aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y encontraréis descanso para vuestras almas. Mateo 11:29. Si vivimos tensos, engreídos ante los demás, terminaremos cansados y agotados, pero cuando miramos sus límites y defectos con ternura y mansedumbre, sin sentirnos más que ellos, entonces podremos darles una mano y evitamos desgastar energías en lamentos inútiles. Para Santa Teresa de Lisieux, la caridad perfecta consiste en soportar los defectos de los demás, en no escandalizarse de sus debilidades. Pablo menciona la mansedumbre como un fruto del Espíritu Santo. Gálatas 5:23. Propone que si alguna vez nos preocupan las malas acciones del hermano, nos acerquemos a corregirle, pero con espíritu de mansedumbre. Y recuerda, piensa que también tú puedes ser tentado. Aun cuando uno defienda su fe y sus convicciones, debe hacerlo con mansedumbre, y hasta los adversarios deben ser tratados con mansedumbre. En la Iglesia muchas veces nos hemos equivocado no por haber acogido este pedido de la palabra divina. La mansedumbre es otra expresión de la pobreza interior de quien deposita su confianza solo en Dios. De hecho, en la Biblia suele usarse la misma palabra anawim para referirse a los pobres y a los mansos. Alguien podría objetar: si yo soy tan manso, pensarán que soy un necio, que soy un tonto o débil. Tal vez así sea, pero dejemos que los demás piensen eso. Es mejor siempre ser mansos y se cumplirán nuestros mayores anhelos. Los mansos poseerán la tierra, es decir, verán cumplidas en sus vidas las promesas de Dios, porque los mansos, más allá de lo que digan las circunstancias, esperan en el Señor, y los que esperan en el Señor poseerán la tierra y gozarán de inmensa paz. Al mismo tiempo, el Señor confía en ellos. En ese pondré mis ojos, en el humilde, el abatido, que se estremece ante mis palabras. Reaccionar con humilde mansedumbre. Esto es santidad. Felices los que lloran, porque ellos serán consolados. El mundo nos propone lo contrario: el entretenimiento, el disfrute, la distracción, la diversión. Y nos dice que eso es lo que hace buena la vida. El mundano ignora, mira hacia otra parte cuando hay problemas de enfermedad o de dolor en la familia o su alrededor. El mundo no quiere llorar, prefiere ignorar situaciones dolorosas, cubrirlas, esconderlas. Se gastan muchas energías por escapar de las circunstancias donde se hace presente el sufrimiento, creyendo que es posible disimular la realidad, donde nunca, nunca puede faltar la cruz. La persona que ve las cosas como son realmente se deja traspasar por el dolor y llora en su corazón. Es capaz de tocar las profundidades de la vida y de ser auténticamente feliz. Esa persona es consolada, pero en el consuelo de Jesús y no con el del mundo. Así puede atreverse a compartir el sufrimiento ajeno y deja de huir
de las situaciones dolorosas. De este modo, encuentra que la vida tiene sentido socorriendo al otro en su dolor, comprendiendo la angustia ajena, aliviando a los demás. Esa persona siente que el otro es carne de su carne. No teme acercarse hasta tocar su herida. Se compadece hasta experimentar que las distancias se borran. Así es posible acoger aquella exhortación de San Pablo. Llorad con los que lloran. Saber llorar con los demás. Esto es santidad. Felices los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos quedarán saciados. Hambre y sed son experiencias muy intensas, porque responden a necesidades primarias y tienen que ver con el instinto de sobrevivir. Hay quienes, con esa intensidad, desean la justicia y la buscan con un anhelo tan fuerte. Jesús dice que serán saciados, ya que tarde o temprano la justicia llega y nosotros podemos colaborar para que sea posible, aunque no siempre veamos los resultados de este empeño. Pero la justicia que propone Jesús no es como la que busca el mundo, tantas veces manchada por intereses mezquinos, manipulada para un lado o para otro. La realidad nos muestra qué fácil es entrar en las pandillas de la corrupción, formar parte de esa política cotidiana del doy para que me den, porque todo es negocio. ¿Y cuánta gente sufre por las injusticias? ¿Cuántos se quedan observando impotentes cómo los demás se turnan para repartirse la torta de la vida? Algunos desisten de luchar por la verdadera justicia y optan por subirse al carro del vencedor. Eso no tiene nada que ver con el hambre y la sed de justicia que Jesús elogia. Tal justicia empieza por hacerse realidad en la vida de cada uno, siendo justo en las propias decisiones, y luego se expresa buscando la justicia para los pobres y débiles. Es cierto que la palabra justicia puede ser sinónimo de fidelidad a la voluntad de Dios con toda vuestra vida, pero si le damos un sentido muy general, olvidamos que se manifiesta especialmente en la justicia con los desamparados. Buscad la justicia, socorred al oprimido, proteged el derecho del huérfano, defended a la viuda. Isaías 1:17. Buscar la justicia con hambre y sed. Esto es santidad. Felices los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. La misericordia tiene dos aspectos: es dar, ayudar, servir a los otros y también perdonar y comprender. Mateo lo resume en una regla de oro: todo lo que querráis que haga la gente con vosotros, hacedlo vosotros con ella. El Catecismo nos recuerda que esta ley se debe aplicar en todos los casos, de manera especial cuando alguien se ve a veces enfrentado con situaciones que hacen el juicio moral menos seguro y la decisión difícil. Dar y perdonar es intentar reproducir en nuestras vidas un pequeño reflejo de la perfección de Dios, que da y perdona sobreabundantemente. Por tal razón, en el Evangelio de Lucas ya no escuchamos el sed perfectos, sino sed misericordiosos, como vuestro Padre es misericordioso. No juzguéis y no seréis juzgados. No condenéis y no seréis condenados. Perdonad y seréis perdonados. Dad y se os dará. Y luego Lucas agrega algo que no deberíamos ignorar: con la medida con que midiereis, se os medirá a vosotros. La medida que usemos para comprender y perdonar se aplicará a nosotros para perdonarnos. La medida que apliquemos para dar se nos aplicará en el cielo para recompensarnos. No nos conviene olvidar. Jesús no dice felices los que planean venganza, sino que llaman felices a aquellos que perdonan, y lo hacen 70 veces 7. Es necesario pensar que todos nosotros somos un ejército de perdonados. Todos nosotros hemos sido mirados con compasión divina.
Si nos acercamos sinceramente al Señor y afinamos el oído, posiblemente escucharemos algunas veces este reproche: ¿no debías tú también tener compasión de tu compañero como yo tuve compasión de ti? Mateo 18:33. Mirar y actuar con misericordia. Esto es santidad. Felices los de corazón limpio, porque ellos verán a Dios. Esta bienaventuranza se refiere a quienes tienen un corazón sencillo, puro, sin suciedad, porque un corazón que sabe amar no deja entrar en su vida algo que atente contra ese amor, algo que lo debilite o lo ponga en riesgo. En la Biblia, el corazón son vuestras intenciones verdaderas, lo que realmente buscamos y deseamos más allá de lo que aparentamos. El hombre mira las apariencias, pero el Señor mira el corazón. Él busca hablarnos en el corazón y ahí desea escribir su ley. En definitiva, quiere darnos un corazón nuevo. Lo que más hay que cuidar es el corazón, no manchando por falsedad. Tiene un valor. Nada manchado por la falsedad tiene un valor real para el Señor. Él huye de la falsedad, se aleja de los pensamientos vacíos. El Padre, que ve en lo secreto, reconoce lo que no es limpio, es decir, lo que no es sincero, sino solo cáscara y apariencia, así como el Hijo sabe también lo que hay dentro de cada hombre. Es cierto que no hay amor sin obras de amor, pero esta bienaventuranza nos recuerda que el Señor espera una entrega al hermano que brote del corazón, ya que si repartiera todos mis bienes entre los necesitados, si entregara mi cuerpo a las llamas, pero no tengo amor, de nada me serviría. En el Evangelio de Mateo vemos también lo que viene dentro del corazón es lo que contamina al hombre, porque allí proceden asesinatos, el robo, los falsos testimonios y las demás cosas. En las intenciones del corazón se originan los deseos y las decisiones más profundas que realmente nos mueven. Cuando el corazón ama a Dios y al prójimo, cuando esa es su intención verdadera y no palabras vacías, entonces ese corazón es puro y puede ver a Dios. San Pablo, en medio de su himno a la caridad, recuerda que ahora vemos como un espejo confusamente, pero en la medida que reine de verdad el amor, nos volveremos capaces de ver cara a cara. Jesús promete que los de corazón puro verán a Dios. Mantener el corazón limpio de todo lo que mancha el amor. Esto es santidad. Felices los que trabajan por la paz, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Esta bienaventuranza nos hace pensar en las numerosas situaciones de guerra que se repiten. Para nosotros es muy común ser agentes de enfrentamientos o al menos de malentendidos. Por ejemplo, cuando escucho algo de alguien y voy a otro y se lo digo, e incluso hago una segunda versión un poco más amplia y la difundo, y así logro hacer más daño. Parece que me provoca mayor satisfacción. El mundo de las habladurías, hecho por gente que se dedica a criticar y a destruir, no construye la paz. Esa gente más bien es enemiga de la paz y de ningún modo bienaventurada. Los pacíficos son fuente de paz, construyen paz y amistad social. A esos que se ocupan de sembrar paz en todas partes, Jesús les hace una promesa hermosa. Ellos serán llamados hijos de Dios. Él pedía a los discípulos que cuando llegara a un hogar dijeran: paz a esta casa. La palabra de Dios exhorta a cada creyente para que busque la paz junto con todos, porque el fruto de la justicia se siembra en la paz para quienes trabajan por la paz. Y si en alguna ocasión en nuestra comunidad tenemos dudas acerca de lo que hay que hacer, procuremos lo que favorece la paz, porque la unidad es superior al conflicto. No es fácil construir esta paz evangélica que no excluye a nadie, sino que integra también
a los que son algo extraños, a las personas difíciles y complicadas, a los que reclaman atención, a los que son diferentes, a quienes están muy golpeados por la vida, a los que tienen otros intereses. Es duro y requiere gran amplitud de mente y de corazón, ya que no se trata de un consenso de escritorio o una efímera paz para una minoría feliz, ni de un proyecto de unos pocos para unos pocos. Tampoco pretende ignorar o disimular los conflictos, sino aceptar sufrir el conflicto, resolverlo y transformarlo en el eslabón de un nuevo proceso. Se trata de ser artesanos de la paz, porque construir la paz es un arte que requiere serenidad, creatividad, sensibilidad y destreza. Sembrar paz a nuestro alrededor, esto es santidad. Felices los perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Jesús mismo remarca que este camino va a contracorriente hasta el punto de convertirnos en seres que cuestionan a la sociedad con su vida, personas que molestan. Jesús recuerda cuánta gente es perseguida y ha sido perseguida sencillamente por haber luchado por la justicia, por haber vivido sus compromisos con Dios y con los demás. Si no queremos sumergirnos en una oscura mediocridad, no pretendamos una vida cómoda, porque quien quiera salvar su vida la perderá. No se puede esperar para vivir el Evangelio de todo a nuestro alrededor sea favorable, porque muchas veces las ambiciones del poder y los intereses mundanos juegan en contra nuestra. San Juan Pablo II decía que está alienada una sociedad que en sus formas de organización social, de producción y consumo hace más difícil la realización de esta donación de sí y la formación de esa solidaridad interhumana. En una sociedad así, alienada, atrapada en una trama política, mediática, económica, cultural e incluso religiosa que impide un auténtico desarrollo humano y social, se vuelve difícil vivir las bienaventuranzas, llegando incluso a ser algo mal visto, sospechado, ridiculizado. La cruz, sobre todo, los cansancios y los dolores que soportamos por vivir el mandamiento del amor y el camino de la justicia, es fuente de maduración y de santificación. Recordemos que cuando el Nuevo Testamento habla de los sufrimientos que hay que soportar por el Evangelio, se refiere precisamente a las persecuciones. Pero hablamos de las persecuciones inevitables, no de las que podamos ocasionarnos nosotros mismos con un modo equivocado de tratar a los demás. Un santo no es alguien raro, lejano, que se vuelve insoportable por su vanidad, por su negatividad y sus resentimientos. No eran así los apóstoles de Cristo. El libro de los Hechos cuenta insistentemente que ellos gozaban de la simpatía de todo el pueblo, mientras algunas autoridades los acosaban y perseguían. Las persecuciones no son una realidad del pasado, porque hoy también las sufrimos, sea de manera cruenta como tantos mártires contemporáneos o de un modo más sutil, a través de calumnias y falsedades. Jesús dice que habrá felicidad cuando os calumnien de cualquier modo por mi causa. Otras veces se trata de burlas que intentan desfigurar nuestra fe y hacernos pasar como seres ridículos. Aceptar cada día el camino del Evangelio, aunque nos traiga problemas, esto es santidad.